¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con un académico, un profesor, columnista bastante conocido, Claudio Fuentes. Él es profesor de la Universidad Diego Portales y una de las cosas interesantes que tiene la universidad es que saca una serie bastante amplia de encuestas sobre distintas facetas del ciudadano, y tiene una en esta antesala que tenemos de elecciones nuevamente. Acaba de salir una nueva encuesta de la UDP. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudio. Gracias a ustedes. Cuéntanos un poquitito, así en breve, la morfología de encuestas que tiene la UDP, porque tiene muchas encuestas y lo interesante es que aborda distintos aspectos del ciudadano. Sí. Bueno, está en la Facultad de Comunicaciones la encuesta de jóvenes, que anualmente saca una encuesta, esa la hace con Feedback, que es una encuesta vinculada precisamente a percepciones de la juventud respecto del clima social, etcétera. Después está la tradicional encuesta del ICSO de la UDP, donde yo trabajo, que es la Facultad de Ciencias Sociales, que desde hace mucho tiempo se han sacado regularmente encuestas y que este año decidimos sacar una serie, es como, como las series de Netflix, una serie con capítulos, que son 8 capítulos. Ajá. En donde estamos explorando el clima social. Hoy día estamos viviendo un espacio de incertidumbre, entonces queremos abordar distintas dimensiones mes a mes sobre el clima social que se está viviendo, obviamente vinculado a las elecciones, pero no solamente exclusivamente sobre eso. Después vamos a hablar, por ejemplo, partimos con rabias y temores. ¿Cuáles son las rabias y temores que siente la gente? Y después tenemos encuestas sobre democracia, que hay un programa de democracia que también está inaugurando un ciclo de encuestas sobre el tema de la democracia. Sí, es interesante el tema de las encuestas porque históricamente las encuestas cuando nacen, básicamente lo que buscaban era que la gente respondiera sobre una serie de cosas que se le consultaban, se hacía una tabulación de todas las respuestas y, bueno, a ver quiénes abarcaban más ciudadanos de una característica o de otra característica. Después las encuestas tuvieron un periodo, Claudio, donde que pasaron como una especie así como de mala época, sí, donde la gente no creía o desconfiaba de las encuestas, que de repente aparecían como justo, pero súper, sobre todo en gobiernos autoritarios en el mundo, justo aparecían, pero perfectamente dándole la razón a quien gobernaba. Sí, yo creo que hay dos dimensiones. La primera tiene que ver con la transparencia y de los datos, precisamente. De hecho, nuestra encuesta es con datos abiertos, es decir, cualquier persona puede ocupar la base de datos y analizar y ver si efectivamente lo que estamos diciendo se corrobora con los datos que estamos mostrando. Entonces, acá hay un tema que es fundamental, porque si no tienes esa transparencia, esa apertura de datos, cómo preguntaste, a quién preguntaste, qué muestra tuviste, todo eso se te hace poco creíble la encuesta, y entra la politización, que un día antes de una elección tú sacáis una encuesta y obviamente carga y tensiona el ambiente político electoral. Por eso en Chile se prohibieron 15 días antes de los actos electorales. Claro. La segunda dimensión es más metodológica, que lo que pasó fue que hay una saturación con la encuesta. Entonces ya mucha gente ya abandona la encuesta rápidamente o no está interesada. Generalmente hay un debate ahí si las encuestas presenciales, cara a cara, son mejores que las encuestas por teléfono o online. Hoy día sí, las encuestadoras tienen paneles que tratan de adecuar a lo que es la realidad de la población. El problema de eso es que hay sesgos, claro. Es decir, que tú capturas, por ejemplo, menos nivel socioeconómico en una encuesta online porque la gente que tiene menos recursos tiene menos acceso a teléfonos, computadores, etc. Por lo tanto, usualmente hay sesgo. Entonces, ¿cómo administrar eso? Y ante la saturación hay otro tema adicional. Por ejemplo, nosotros en esta versión preguntamos sobre emociones que has sentido el último mes. Y una de las emociones que la gente ha sentido el último mes es ansiedad.
Entonces, hoy día, de hecho, en la radio me preguntaban en la mañana, ya, pero ¿qué significa ansiedad? Entonces, ahí viene un segundo tipo de análisis que es cualitativo, de sentar a la gente, generalmente en focus group, a complementar los estudios cuantitativos que son de las encuestas. Y ese diálogo, de hecho, nosotros lo estamos haciendo, de complementar quanti y quali, de modo de capturar climas de opinión. Calidad con cantidad, dice. Claro, que hoy día, porque eso te da una sustancia mucho mayor respecto del significado que le asigna a ciertos temas. Ahora, hay una época, que tú y yo la vivimos, una época que es bien interesante, porque la encuesta estaba asociada a la predicción de resultados. Sí. Y por lo tanto, muchos se miraban las encuestas de aquí, con las que tenían mejor marca, para ver a ver quién iba a ganar, y por lo tanto, ahí, tú alguna vez lo conversamos, Claudio, incidía lo que se llamaba el votante que espera hasta el final. Sí. Y porque el tipo veía que había, o la mujer veía que había mucha incidencia para un determinado candidato y esperaba porque quería jugar a ganador, no quería perder, entonces obvio, apostaba. claro. No era una cosa ideológica, pero ¿qué tanto de la predicción sigue teniendo una encuesta que se hace antes de las elecciones? Obviamente hay muchas encuestadoras que tienen buenos métodos de predictivos, no en Chile. Por ejemplo, en Uruguay estamos hablando de menos de un 1% de error. O sea, son tan exactas, son muy precisas. ¿Por qué? Porque primero hay ciertas condiciones institucionales de contexto que hacen predecir. Es decir, cuando tú encuestas el ambiente político electoral es mucho más predictivo que en el caso, por ejemplo, de Chile. Chile, donde hay un mayor nivel de insatisfacción con la política, obviamente la predicción se hace más complicada. Segundo factor tiene que ver con lo que tú estabas mencionando, de que la decisión por quién votar en Chile se ha hecho cada vez más cerca de la elección. Y el problema de las encuestas que tienen es que hay un veto, es decir, una veda de encuestas los últimos 15 días que son claves. En las 2 últimas semanas los indecisos toman la decisión, las últimas 2 semanas. Y son las últimas 2 semanas donde tú tienes la veda. Claro. Y por lo tanto es muy difícil hacer trabajo de campo en ese momento. Se puede hacer, pero no se puede publicar. No se puede publicar. ¿Ya? Entonces, ahí hay un elemento clave, los últimos 3 votos. Y 3, 4 días es fundamental hacerlo ahí. Pero se sigue manteniendo la encuesta como la herramienta mundialmente hablando, porque en todas partes se hacen en tipo de encuestas en democracia, te digo. Se sigue considerando la mejor herramienta para poder, no te digo que predecir, pero por lo menos de alguna manera visualizar cómo se pueden dar los resultados de una elección. Sí, en términos generales sí, en sistemas sobre todo más estables, en sistemas políticos más estables sí, las encuestas siguen siendo relevantes. Sin embargo, en los últimos tiempos se han complementado con este otro tipo de instrumentos más cualitativos para capturar climas de opinión. El uso ahora de redes te ha transformado la forma de hacer encuestas. Hoy día con un teléfono tú puedes estar haciendo encuestas. Entonces se ha transformado un poco el modo también de ¿Y cómo captura hacerlo. la encuesta, Claudio, cómo captura la encuesta fenómenos que no existían antes? Por ejemplo, el fenómeno de la inteligencia artificial, que me imagino que debe ser todo un hito de a ver cómo descubrir algo que eventualmente pase por ser humano, pero que no sea, especialmente si es que las encuestas se hacen telefónicas, te pongo un ejemplo, o de otra manera, pero cómo todo ese aspecto tan empujador hoy día del cambio de lo analógico a lo digital impacta en un ejercicio que mucha gente espera para poder tomar una decisión. Bueno, primero ha impactado de forma relevante, no sé si tanto la inteligencia artificial, pero sí la acumulación de datos. Hoy día es mucho más
rápido y más eficiente, y por lo tanto lo que hacen las empresas que encuestan, nosotros somos de la universidad, no tenemos una base de datos, lo que nosotros subcontratamos, nosotros lo estamos haciendo con Ipsos, por ejemplo, y ellos te ofrecen, distintas encuestadoras te ofrecen paneles, por ejemplo, que son miles de personas a contactar, que te permiten después hacer muestras y seleccionar cuotas de acuerdo a eso. Ese es un cambio muy relevante que ha pasado en el último tiempo. Antes tú llamabas por teléfono. Claro. El problema del llamado por teléfono, o antes ibas, el problema del cara a cara, claro, tocabas la puerta, el problema de las encuestas cara a cara, el costo. Es 4 o 5 veces a lo que es una encuesta telefónica. Y una panel en línea es mucho más barata también. El problema con las telefónicas es que está saturado de encuestas, en todos lados hacen encuestas, marketing, etcétera. Por lo tanto, es muy difícil capturar. Y lo otro es que el proceso de hacer encuestas no es simplemente que tú y yo nos juntemos, oye, preguntemos de esto, así como, no, le lleva pretest, implica probar preguntas, implica un grupo, por ejemplo, nosotros ahí en la facultad trabajamos 3, 4 personas, vemos encuestas comparadas, el modo en que tú preguntas es muy relevante, a veces lo pretesteas, tú pruebas con los cursos para ver si la encuesta, la pregunta funciona, claro, tiene sentido, y por lo tanto es un ejercicio de afinamiento metodológico para llegar con precisión a saber. Ahora, a nivel internacional hay preguntas que son estándares, por ejemplo, las preguntas de confianza, o sea, hay una serie de temas que ya más o menos están probados la forma de preguntar. Y desde el ámbito de la política contingente chilena y todas las informaciones sobre encuestas y sobre quienes están mejores rankeados, ¿qué te parece a ti que, por ejemplo, aparezca Evelyn Matei, pero también hay un empuje de Kaiser y, bueno, Caste, aparezcan personas desde el oficialismo como Carolina Toá? ¿Qué tanto sientes tú que hay en esta particular elección hay un interés especial de la ciudadanía? A ver, están pasando varias cosas. Primero, yo creo que lo que hemos visto en los últimos 3 meses, y esto ya pensando en la agregación de encuestas, nuestra encuesta también está mostrando eso, Kaiser está estancado en un 10%, en nuestra encuesta un 10%, pero en varias es más o menos lo mismo, y cuando ya 3, 4 instrumentos te empiezan a mostrar eso es porque hay una tendencia. ¿Y por qué está estancado? Esa es la pregunta. Él se estancó en un nicho particular que es la derecha. Cuando uno mira por nivel socioeconómico es bien parejito, en todos los niveles socioeconómicos Kaiser saca lo mismo, pero es como un electorado muy de derecha y por lo tanto él no le está hablando a otros grupos y por eso a mi juicio su estancamiento. Ahora, yo creo que tiene que ver, y esto ya es interpretación, más que nada con su estrategia electoral de hacer promesas poco creíbles. Y eso debilita su opción. Kast, en cambio, versus Matei, que ya están muy cerca el uno y el otro, en nuestra encuesta es 23 para Matei, 19 para Kast, es decir, están bastante parejas. Sí. Están en el margen de error, digamos. Y varias encuestas están mostrando precisamente eso esta semana. ¿Cuál es la diferencia? Kast, mientras menor nivel socioeconómico, más apoyo. Es decir, Kast está tocando una fibra en los sectores ¿Eso puede tener populares? Puede tener relación con que el Partido Republicano ya está instalado, ya está posicionado, no es un partido que nació para un candidato y por lo tanto ya hay un poco de historia y la gente le tiene por eso quizás más respeto. Sí, tiene que ver con eso, o sea, claramente ellos ya tienen una, comillas, máquina electoral establecida. Segundo, tiene que ver con la fibra que están tocando. Ellos están apuntando a un elector, y eso es lo que hicimos en la encuesta, ver los temores vinculados a la preferencia electoral. Esto lo hizo
Gabriel Otero, la Macarena Orchard, en un modelo que se llama de clúster, de agrupación. Sí, claro. O sea, una vez que tú tenés la encuesta, tú empiezas a correlacionar Distintos grupos. preferencias con, claro, y organizas grupos. Y en ese trabajo, ¿qué es lo que se ve? Se ve que el votante de Kast es de nivel socioeconómico bajo y que está preocupado particularmente de la delincuencia. Ese es como el centro de preocupación de Kast y de Kaiser. Entonces, Kast ha sido capaz de ser más creíble que Kaiser y, segundo, llegar a los sectores populares producto de lo que tú planteabas. En cambio, Matei, el nivel de preocupación de su electorado es más difuso. Le preocupa la salud, le preocupa la economía, le preocupa la seguridad y por lo tanto tiene como, llamémoslo, es más temeroso. Nosotros decimos los temerosos preocupados, que están preocupados con todo y están asustados. Entonces ese está siendo captado por Matei. ¿Y cómo se ve el oficialismo en esa misma lógica que tú describes? Ya, y el oficialismo pertenece a otro grupo, es un grupo que existe en Chile, que representa más o menos el 25-28% y que está preocupado, sus preocupaciones, llamémoslo, son socioambientales, socioeconómicas y ambientales. La preocupación por la desigualdad, la preocupación por la crisis climática, la preocupación por las condiciones sociales y la inequidad y el acceso a la delincuencia salud. Ahí? Entra, pero en menor grado. O sea, el énfasis está mucho más en las condiciones sociales que podrían facilitar la resolución de problemas de seguridad. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se ven en el oficialismo los distintos candidatos? Carolina Toá, entiendo que Gonzalo Winter... tiene un 5 y... Claro, de repente se han metido, han levantado el dedito varios hoy día para ser candidatos también. Sí. Mira, bueno, obviamente Janet Jara representa un votante más tradicional de izquierda y es natural, o sea, ideológicamente es el que más a la izquierda atrae, pero también Carolina Toá, es interesante eso, pero mucho más Janet Jara, y en el caso de Gonzalo Winter es principalmente, o sea, la variable más determinante es la edad, jóvenes. Winter es muy atractivo para gente menores de 29 años, seguramente va a movilizar a ese segmento muy fuertemente y ese es el clivaje que está dividiendo al Frente Amplio respecto de los partidos tradicionales. Y dime una cosa, Claudio, que es interesante verlo en términos no solamente de quién va primero, quién va después, sino que en características especiales. Una de ellas es esta cosa que ya nació y que ya está en Chile, está instalada, que es la brecha etaria entre jóvenes y viejos. Y la otra, que es de siempre, es la de género. Mujer, totalmente. Hombre. Y hoy día hay en ambos sectores de ambos. Súper interesante. Mira, respecto de la edad, nosotros lo que vemos es de las preocupaciones que tienen jóvenes versus mayores. Obviamente, las condiciones laborales, es decir, la expectativa laboral para los jóvenes, el tema del medio ambiente, que no es tan relevante para la gente mayor, pero claro, sí es muy relevante para los jóvenes, el tema de la vivienda, que es muy relevante para los jóvenes porque los jóvenes no tienen opciones hoy día. O sea, es muy difícil adquirir una vivienda, no así en nuestra generación. Claro. Entonces hay una brecha muy importante del tipo de preocupación material de jóvenes y en términos de emociones, que es lo que miramos nosotros, es que los jóvenes son mucho más ansiosos que los mayores, es decir, o manifiestan el sentimiento, la emoción ¿cómo se mide de la ansiedad. Esa ansiedad, por ejemplo. Lo que preguntamos fue, le hicimos una pregunta experiencial, es decir, en el último mes, de las siguientes emociones, ¿cuál usted ha sentido más frecuentemente? Curiosamente, la que más salió es a nivel individual, en su vida personal, felicidad. Es como, o sea, en un país que estamos todos asustados, atemorizados, a nivel individual,
es felicidad, 60%, seguido de ansiedad. Es decir, los chilenos tenemos esta bipolaridad de estar contentos con nuestros proyectos vitales, pero estar ansiosos. Ansiosos que seguramente tienen que ver con la deuda, con las condiciones del costo de la vida y todo lo demás. No alcanzo a ver la cámara, pero... La tele, sí. Ah, la vida personal, aquí está. Sí, ahí está felicidad y ansiedad. Claro. Y si tú te fijas, ahí hay una percepción de mayor ansiedad en mujeres, y eso nos lleva a tu segunda dimensión. Sí. Vimos toda la encuesta y en general las mujeres tienden a declarar mucho más temor en todo ámbito, es decir, temor a la inseguridad, temor a los temas de salud, temor al tema económico, claro, etcétera, que los hombres, pero significativamente. Es decir, las mujeres en Chile tienden a tener esa percepción, y yo creo que es esperable porque están con una carga mayor, porque la mujer se ha insertado en el trabajo, está con una carga, o sea, está el multitasking mucho y le genera mucha más presión y estrés en su vida diaria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de mujeres aparece con temores más marcados en situaciones específicas. Nos llamó la atención, por ejemplo, que le dijimos ya, ¿a qué teme de las siguientes condiciones políticas futuras? Crisis económica global, narcotráfico que se corrompa el Estado, la situación del país, que gobierne un gobierno de extrema izquierda, que gobierne un gobierno de extrema derecha, etcétera. Y las tres primeras son, uno, que el narcotráfico corrompa el Estado. Esa aparece como la primera. Segundo, la crisis económica global. O sea, es decir, hay una conciencia ciudadana que lo global está impactando directamente en mi bolsillo, así como directamente. Y lo tercero era la delincuencia. Entonces, hay ciertas estructuras de temor que rebasan simplemente la delincuencia. Y eso nos llevó a la siguiente conclusión. Cuando uno pregunta cuáles son sus fuentes de preocupación, van mucho más allá que salir a la calle y que me asalten. Lo que nosotros denominamos temores vitales, de tener una enfermedad, costearme una enfermedad, lo que tiene que ver con la economía, no tener trabajo, porque si no tienes trabajo se te derrumba todo el esquema familiar. Entonces, yo creo que estamos en una sociedad que vive bajo estrés, pero no solamente por la delincuencia. Y eso, Claudio, y eso es particularmente en las mujeres. ¿Y cómo se compara con, por ejemplo, otros países del sector, de los cuales con nosotros tendemos a compararnos muchas veces? No, estas preguntas no las vimos en otros países porque ahí viene la gracia de los estudios más comparativos, pero en general, cuando uno mira algunos estudios, hay cosas interesantes comparativas, que lo tiene Latinobarómetro o la Encuesta Mundial de Valores. Uno, que los niveles de apoyo social, cómo tú lidias con tus temores, cuando tienes familia, cuando tienes amigos, cuando tienes el Estado. Cuando sientes que te cuidan, claro. Cuando sientes que te cuidan, ¿cierto? En Chile las relaciones interpersonales son las más bajas, es decir, la confianza interpersonal es la más baja de América Latina. Me estás jodiendo. No, sí, todos los estudios, y eso ya hace una década. Hace tiempo, sí. Y claro, eso te genera más sentimiento de incertidumbre. Incertidumbre, claro. Si no tienes el apoyo, por ejemplo, en Chile es la rifa, ¿cierto? Esa es como la expresión hoy día del estado de bienestar. La rifa, ¿para qué? Para financiar una enfermedad. Entonces, eso es vital, es decir, que tú tengas un Estado eficiente que responda y que te compense estas estrategias, llamémoslo individuales, para superar tus momentos de temor vital,
o de crisis vitales. Por ejemplo, en la encuesta preguntamos respecto de el rol del Estado, Estado-mercado, las típicas preguntas de en salud, en educación, en pensiones, y en general la gente sí le gusta el Estado. Ahí hay un tema. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? Le preocupa las listas de espera, por ejemplo. Sin duda. En los hospitales de la salud, ante todo. Costo de la salud, listas de espera, costo de los alimentos y empleo, claro. Entonces, ese es el tema central y yo creo que si los candidatos quieren preocuparse, la promesa no cumplida de las listas de espera, de terminarlas, es vital para la gente. Claudio, finalmente, ¿cómo puede la gente que nos está viendo acceder a, por ejemplo, ver una encuesta y sus resultados? Vayan a icso.udp.cl, icso.udp.cl y ahí están las bases de datos, está todo el informe y un resumen. Bueno, muchas gracias Claudio Fuentes por haber estado con nosotros una vez más aquí en Última Mirada. Interesantísimo estar auscultando. Ustedes tienen una secuencia de mucho tiempo y así también otras. Bueno, se puede comparar con bastante más facilidad los cambios que están produciéndose en cómo el ciudadano chileno mira lo que le pasa. Así es. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.